¿Cómo lo hizo? Pues en una cruz. En una cruz no solo perdonó nuestros pecados. Tenemos tendencia a pensar que en la cruz perdonó nuestros pecados. No, hizo algo más, sino que allí también crucificó la ley para que de esa manera pudiese ser abolida. Por lo tanto, la ley ya no nos acusa porque Él la vivió perfectamente. Él, viviendo la ley, pagó luego nuestras culpas. Ahora ya no hay que cumplir esas leyes ceremoniales, dietéticas y festivas. Esto fue lo que fue abolido por Cristo en la cruz. Y voy a intentar explicar esto porque hay una pequeña confusión. Fijaros, es cierto que hay una ley moral a seguir y está resumida en los 10 mandamientos. Pero no para poder ser salvos, eso ya lo sabemos. No hay que cumplir esto para ser salvos, ya que lo somos y hemos creído en el sacrificio expiatorio y vicario de Cristo en una cruz, sino que ahora ya podemos seguir esas leyes morales como un fruto derivado de una vida que quiere servirle a Dios por amor, no como una obligación para poder salvarnos nosotros a nosotros mismos. La ley de Moisés tuvo su cumplimiento total. Quiero que estéis atentos, ¿de acuerdo? Para que luego no tengáis estas confusiones. La ley de Moisés tuvo su cumplimiento total en Cristo, pero había una parte de esa ley que no era únicamente mosaica, sino que había sido diseñada por Dios como su voluntad original y permanente para nuestras vidas. Por eso en la Biblia, y especialmente en Pablo, podemos verle decir que Cristo abolió la ley y al mismo tiempo hacer referencia a los 10 mandamientos en sus cartas. Porque en algún sentido eran anteriores a la ley mosaica. Adán fue creado de tal forma, prestad atención, Adán fue creado de tal forma que los 10 mandamientos estaban ya insertados en su corazón como principios morales que dirigían su vida. Estos mandamientos los tenía grabados en su interior como parte de la imagen de Dios que le creó así. Fue creado, Adán, estamos hablando de Adán, fue creado bueno y vivió en un mundo que no estaba caído. Pero Moisés recibió estas mismas leyes y aún más en un contexto distinto. Para un pueblo no bueno y que vivía en un contexto no caído, sino para un pueblo pecador y que vivía en un mundo caído. Él recibió la ley de la forma similar a cómo los padres ordenan a sus hijos con leyes, ¿no? ¿Para qué? Para ayudarles a caminar por este mundo sin caer y sin hacerse daño. Haz esto, no hagas lo otro. Pero Jesús cumplió toda la ley de Moisés en su vida. Por eso su muerte derribó el muro que nos separaba de los judíos y del pueblo de Dios. Y también esa muerte rasgó el velo del templo que nos impedía tener acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Ese acceso que nos dio su muerte lo tenemos aquí, a través de nuestra comunión con Él, y lo tendremos allí, en la vida eterna. Jesús, pues, estamos viendo, cumplió en su vida, con su vida, la ley, por eso después pudo crucificarla en la cruz. Ahora, pues, si creemos en esa muerte vicaria y expiatoria de Cristo sobre la cruz, la condenación que nos traía la ley ya no está sobre nosotros, porque esa ley que nos acusaba fue abolida en su carne, y ahora no solo podemos seguir su ley moral, sino que además, ¿sabéis qué? Anhelamos hacerlo. ¿Entendéis? Esa es la conversión. Así pues, ya no hay enemistades entre los hombres y Dios y tampoco entre los hombres entre sí. ¿Por qué? Porque creó en sí mismo de los dos, del hombre que viene de Adán y de él, uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El cristiano, que nace de Adán, pero que lo hace para muerte, es una nueva creación para vida eterna si es que nace de nuevo a través de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Nace de Adán, pero es un hombre nuevo.
Cristo hizo la paz entre los hombres y Dios. Y de esta paz surge la paz entre los hombres, claro, entre los hombres que se quieran unir a Cristo, porque es por eso en la Iglesia hay paz, o debiera haberla. En la cruz surge un nuevo hombre sin diferencias entre razas, porque él, este nuevo hombre, ya es una nueva raza y única raza en Cristo. ¿Entendéis? Ya no hay enemistades, de hecho no hay razas. ¿Por qué? Porque él, este nuevo hombre, ya es una nueva y única raza en Cristo. Por lo tanto, no hay peleas ya. Hemos visto, nos acercó, hemos visto que estamos en paz y hemos visto que derribó la pared. Cuarto, nos reconcilió. Sí, Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nos juntó a los judíos y a los gentiles reconciliándonos. Estas son las nuevas del Evangelio. Es la reconciliación del hombre con Dios, pero también es la reconciliación de nosotros, entre nosotros, a través de la sangre de Cristo. Jamás el hombre solo ha podido conseguir esto sin Cristo. Sabéis, los que conocéis algo de la historia, ya sois un poquito mayores, ¿no? ¿Cuántos intentos de ideología han intentado hacer un hombre nuevo, consiguiendo un infierno sobre la tierra, ¿verdad? Solo Cristo lo ha podido conseguir y nosotros como Iglesia somos la expresión. Es verdad que una sombra es deficitaria, pero somos la expresión de ese nuevo hombre, de ese único pueblo, su pueblo. Estas son las buenas nuevas del Evangelio y estas son noticias que muchos no quieren ni escuchar. Pero tú te has de contentar, has de estar contento si perteneces a este pueblo. Y quinto, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Cristo, pues, no es solo nuestro profeta y nuestro rey, sino que también es nuestro sumo sacerdote, o sea, aquel que nos da acceso al Padre por su sacrificio en la cruz. Mirad, ya lo sabéis, pero antes solo se podía acceder a la presencia de Dios a través de los sacerdotes en el templo. Ni siquiera los israelitas podían hacerlo. Los sacerdotes eran quienes servían en el templo, los sacerdotes eran quienes hacían los sacrificios por el pueblo para cubrir sus pecados. Ellos eran los que oraban a Dios y ellos eran también los únicos que tenían acceso al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. Pero todo eso fue abolido en la muerte de Cristo. Gracias a ese sacrificio podemos acceder al Padre gracias al ministerio del Espíritu Santo. Ahora todos, judíos y gentiles, podemos tener acceso al Padre.